Bueno, bueno. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Vamos a empezar esta plática que es en honor a la Santísima Trinidad, ya que el próximo domingo celebraremos en nuestra iglesia una solemnidad más de la Santísima Trinidad. Vamos a empezar invocando a Dios nuestro Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, y vamos a tratar de entender un poco cómo funciona la Trinidad y de qué se trata este misterio tan grande de nuestra iglesia, el principal misterio de un Dios en tres personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya el sol ardiente se aparta, y así luz perenne unida en nuestros pechos infunda amor, Trinidad divina. En la aurora te alabamos, y también al mediodía, y pedimos que te hagamos en el cielo compañía. Al Padre, al Hijo, y a ti, oh Espíritu de vida, ahora y siempre sean dadas alabanzas infinitas. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Todos decimos amén. Bueno, vamos a empezar con cosas simples y sencillas y de ahí nos vamos a lo más complejo, ¿ok? Lo que siempre nos dicen es, o más bien la pregunta es, ¿tenemos tres dioses? No, es un Dios y hay tres personas divinas, ¿ok? Esas tres personas divinas a veces nos cuesta trabajo entender cómo están unidas en un solo Dios y a la vez son independientes, porque el Padre no es lo mismo que el Hijo, ni el Hijo es lo mismo que el Espíritu Santo, pero los tres están unidos en una unidad perfecta que hacen que la Trinidad no sean varios dioses, sino sea un solo Dios. Ya con eso tenemos una primer complicación. Jesús en el Evangelio nos dice, sean uno como el Padre y yo somos uno. Y cuando hace esta aclaración no menciona al Espíritu Santo, pareciera que solamente son dos personas en la Trinidad Santísima. Y muchas veces esto lo ocupan los hermanos protestantes para decir es que no existe la Trinidad. En realidad solamente hay un Dios que es Jesús, o más bien a veces ni consideran a Jesús como Dios, consideran solamente a Dios Padre. Y a Jesús lo consideran como una persona nada más. Lo que sabemos por todas las enseñanzas de nuestra iglesia es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son personas divinas. Y no menciona Jesús al Espíritu Santo porque lo va a mencionar más adelante como fruto que va a enviar cuando Él ya no esté con los apóstoles y que lo envía el día de Pentecostés, que ya lo veíamos la semana pasada. El ser de uno no se comprende sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo veíamos la semana pasada, es el resultado del amor del Padre y del Hijo. Y ese amor es el que hace que estén unidos el Padre y el Hijo, ¿ok? Ahora bien, lo que conocemos de Dios en la Trinidad Santísima, que aquí la tenemos, es muy poco. A pesar de que es mucho y muy complejo, como lo vamos a ver más adelante, es muy poco lo que conocemos de la Santísima Trinidad. Conocemos mucho de Jesús, del obrar de Jesús como hombre aquí en la tierra, y lo conocemos a través de los evangelios, a través de la Sagrada Escritura. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el Padre, lo conocemos a través del Antiguo Testamento. Y en el Espíritu Santo lo conocemos en la acción que tuvo en los apóstoles desde Pentecostés y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero cómo funciona la Trinidad no está muy claro en la Sagrada Escritura. Tuvieron que pasar muchos años para que los primeros padres de la Iglesia reunieran toda la información y dijeran, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y Jesús es el resultado de ese amor de Dios hacia nosotros, que hizo que Dios viniera al mundo. Eso los tuvo en discusión muchos años.
Y en varios concilios decían, no, es que Jesús no es Dios, es que Jesús es solo hombre. Y había quien decía, no, es que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, pero están separadas. El humano es el que vivió aquí en la tierra, él no era Dios, y el Dios es el que estaba con el Padre. Todas esas discusiones se llevaron a cabo hasta que dijeron con la luz del Espíritu Santo, no, Jesús es Dios perfecto, es hombre y Dios verdadero. Y está junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esto se va a poner en claridad en el libro del Génesis. El Espíritu Santo entonces va a ser el que va a empezar a mostrar la realidad de las cosas. Muchas veces a través de revelaciones privadas. Muchos de los atributos de Dios, por ejemplo, la misericordia, se entiende gracias a los escritos de Santa Faustina Kowalska en el Diario de la Misericordia, que Jesús le revela toda la grandeza de la misericordia en un libro bastante gruesecito. También habrá revelación de la divina voluntad, también habrá revelación de otras tantas verdades de Dios que no alcanzamos a entender, pero que están en la Sagrada Escritura. Lo que hace Dios es venir a explicarnos con detalle cómo suceden estas cosas. San Agustín un día paseaba por la orilla de la playa y se encontró con un niño que había hecho un agujerito en la arena. Y ese niño corría a la playa, tomaba un poquito de agua y la aventaba en el agujerito. Y volvía a hacer lo mismo. San Agustín, después de mucho tiempo, va a ver al niño y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, es que voy a agarrar toda el agua del mar y la voy a poner en el agujerito. Y le dice, pues tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a tardar mucho tiempo y no lo vas a lograr. Y el niño, que era Jesús, el divino niño, le dice, pues es más fácil que yo agarre toda el agua del mar y la meta en ese agujerito, que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Porque él estaba escribiendo acerca de la Trinidad y intentaba explicar, a revelar cómo funcionaba y cómo estaba este misterio. Gracias a sus escritos conocemos más a la Trinidad y entonces tenemos un escrito completo de muchas páginas de San Agustín de la Trinidad, y ni así la Iglesia puede entender el misterio. En una plática de 1 hora no lo vamos a entender, pero les voy a dar pequeñas luces que nos van a ayudar a amar profundamente este misterio y a aceptarlo con mayor fe y a dejarles una duda para que ustedes también investiguen y se acerquen más a la Trinidad. Porque eso solamente lo vamos a saber a través del Espíritu Santo. Ahora bien, la Trinidad es un dogma de fe, es decir, es una verdad absoluta que no podemos negar, que no podemos dudar de que son 3 dioses. No, son 3 personas divinas y un solo Dios. Este dogma, entonces, empieza desde el libro del Génesis y se muestra de manera muy clara. Se lee que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién está hablando en este momento? El Padre Celestial. El Padre es el que va a dar las órdenes. El Padre es el que va a llevar la cabeza de la creación. Por lo tanto, el Padre es el que está diciendo que se haga la luz. El Espíritu Santo es ese que se movía en las aguas y que hacía que todo se fuera creando. Entonces ahí está el Padre y el Espíritu Santo. Y el Hijo es el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios, aunque no lo menciona, lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de San Juan, y nos va a decir, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. De tal manera que ahí están las 3 personas divinas que estaban en un principio. Entonces tenemos el primer atributo de Dios. Dios es increado, nadie creó a Dios. Dios existía desde toda la eternidad y va a existir hasta el fin de los tiempos y por toda la eternidad. Dios nadie lo creó,
y Dios no se extingue, no se muere, no se pierde. Es increado y también es eterno. Estaba entonces desde el inicio de los tiempos, nadie lo creó, nadie lo formó, y para Dios no existe tiempo ni espacio. Y como no existe ni tiempo ni espacio, esta representación, aunque muy bonita que tenemos aquí de la Santísima Trinidad, no está del todo correcta. Porque vemos a un Jesús joven, a un Padre viejito y a un Espíritu Santo como paloma. Esto tiene un porqué. Jesús es la manifestación visible de Dios y lo conocimos y sabemos cómo es gracias al testimonio de los apóstoles y gracias a muchas apariciones. Entonces, la figura del Hijo nos es muy clara. Al Padre se le representa como viejito porque representa la sabiduría de Dios. Entonces se le pone como viejito porque los viejitos pues representan sabiduría, ¿ok? No quiere decir que que el Padre sea mayor que Jesús o que el Padre sea un ancianito, no. El Padre es igual de joven que Jesús o igual de viejo que Jesús, como lo queramos ver, porque están juntos en la eternidad y por ellos no pasa ni el tiempo ni el espacio. Por eso Dios puede estar presente en todos los lugares del mundo y escuchar a todas las personas, porque no tiene necesidad de estar confinado a un cuerpo físico, a un espacio físico que lo mantenga en un lugar. Y el Espíritu Santo lo representamos como paloma. Ya les había dicho hace 8 días, es una de las tantas representaciones del Espíritu Santo, pero la Iglesia prefiere mostrarlo como paloma para mostrarnos esa unción que viene de Dios. Y esa paloma que en el tiempo de Noé llevó el pedacito de olivo para señalarle a Noé que ya había tierra firme. ¿Ok? Ahora bien, en el Génesis también vamos a encontrar una frase muy curiosa cuando Dios crea al hombre. Va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice Dios Padre, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Dice, hagamos. Si es un Dios, ¿por qué dice hagamos? No fue una falsa interpretación del profeta o del escritor del Génesis. Y tampoco es una falsa traducción. Realmente dice hagamos, porque está revelando el misterio de que no solamente estaba una persona en ese momento discutiendo la forma de hacer la creación, estaban las 3 personas divinas discutiendo y viendo cómo iban a crear y viendo qué iban a hacer. De tal manera que cuando crean al hombre, que es la creación máxima de Dios, es la creación más perfecta de Dios, entonces se ponen de acuerdo los 3 y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Somos imagen y semejanza de Dios? Sí, en un inicio. Ahorita ya no somos semejanza de Dios por el pecado original. El pecado original nos quitó la semejanza con Dios. Y esa semejanza era un regalo de Dios. Era un regalo, todos los dones y gracias del Dios perfecto. Pero el pecado original vino a destruir no solamente nuestra semejanza con Dios, sino también el plan de Dios. Porque Jesús no iba a venir a morir en una cruz. Es ilógico que un Dios perfecto haga algo imperfecto y después tenga que venir a remediar eso imperfecto. Dios tenía que venir a reinar directamente, no a morir en la cruz, no a redimirnos, sino ya a reinar, a establecer el reino. Y eso lo echa a perder la serpiente cuando tenta a Adán y cuando tenta a Eva, más bien, Eva cae y con ella cae Adán. Entonces, la imagen si la preservamos la figura, preservamos un cuerpo físico como quería Dios, pero no preservamos la semejanza. ¿Quién es la única criatura humana que sí preserva la semejanza con Dios?
La Santísima Virgen María, porque Jesús es Dios. Aunque es humano, es Dios. La Virgen María no es Dios, pero ella, al ser inmaculada, sí mantiene esa naturaleza divina y sí preserva todos los dones que en un inicio tenían Adán y Eva. Por eso la Virgen María es tan grande y por eso merece una veneración especial. Nosotros no alcanzamos a entender el misterio de la Trinidad y no alcanzamos a ver tampoco la grandeza de nuestra Madre Santísima. Y es tan grande la Virgen que alcanza la unidad con la Santísima Trinidad, de tal manera que ella está unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una manera muy especial, que todo le conceden, que ella acepta la voluntad de Dios y que ella nos guía para acercarnos hacia esa perfección y hacia esa unidad con Dios. Ahora bien, el pecado original no solamente nos arranca los dones de Dios, sino que nos deja como animales, con una diferencia, que nosotros podemos razonar. La razón es exclusiva del ser humano. Y esa razón, que es parte de la imagen de Dios, nos hace entrar en algo que se llama oración, y que es el mecanismo a través del cual ahora nosotros nos podemos intentar acercar a Dios. En el paraíso terrenal no sucedía así, no necesitaban hacer oración, porque tenían a Dios muy cerca. Y Dios hablaba con Adán, y Dios se hacía sentir a Adán. Cuando llega el pecado original se pierde esa unidad con la Trinidad y entonces ahora nosotros tenemos que buscar los medios para acercarnos a la Trinidad, a Dios, y para ello ocupamos las oraciones. Ahora bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en su naturaleza, son Dios. Tienen la misma divinidad. Nadie es más grande y nadie es más pequeño. Son igual de divinos los tres. Tienen la misma eternidad. Tienen el mismo poder. El Padre no es más poderoso que el Hijo. El Espíritu Santo no es más poderoso que el Padre. Los tres son igual de poderosos. Tienen la misma perfección y reciben la misma gloria. Es decir, los tres son iguales en esencia y en naturaleza, pero en misión son diferentes. Cada uno tiene una misión diferente. Ahora bien, nosotros veíamos en la plática pasada que yo les decía, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre es la primera persona y el Hijo es la segunda persona. No quiere decir que el Padre sea más importante y que el Espíritu Santo sea el menos importante. No, se habla de procedencia y lo decimos en el credo, porque el Hijo procede del Padre y al proceder del Padre entonces decimos que el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Y entonces, dentro de la Trinidad tenemos amor. Dios es amor. Dios es justicia y Dios es misericordia. Y a cada una de las personas divinas les corresponde uno de estos atributos. Al Padre le corresponde la justicia, al Hijo le corresponde la misericordia y al Espíritu Santo le corresponde el amor. Pero los tres, en la unidad de la Trinidad, son amor. Ahora bien, Dios también tiene tres potencias. Potencias que en nuestra imagen también tenemos. Dios tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene memoria. El Padre es la voluntad, es el motor de Dios, es el impulso que tiene Dios para obrar, para amar
y lo que Dios quiere. Cuando decimos la voluntad de Dios que se haga en mi vida, es lo que Dios quiere que se haga en mi vida, lo que Dios quiere que yo haga. Eso es la voluntad. Y hay dos tipos de voluntades: la voluntad que corresponde a Dios, que es la voluntad divina, y nosotros también tenemos una voluntad que es la voluntad humana y que hace lo que el cuerpo le dice, no lo que Dios le dice. Y como hace lo que el cuerpo le dice, va en tendencia al pecado. Nuestra voluntad va en tendencia al pecado, gracias al pecado original. Ahora bien, la inteligencia es el conocimiento perfecto de Dios y de toda la creación, y eso le corresponde al Hijo, al Verbo eterno, a la palabra. Y la memoria le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que nos va a decir la Escritura, Él les recordará todo lo que les he dicho. Él les hará saber lo que deben decir. Como Él es la memoria y Él nos da sus inspiraciones divinas, cuando estamos atentos a esas inspiraciones divinas, el Espíritu Santo manifiesta esa memoria de Dios en nosotros y nos hace saber verdades de Dios que no entenderíamos tan sencillamente, y además nos hace poder comunicarnos y hablar con nuestros hermanos para transmitir las verdades de la fe. A veces nosotros, sin estudiar, sabemos verdades de la fe, y eso viene del Espíritu Santo, viene de esa memoria de Dios. Y muchas veces eso se manifiesta en los santos, santos que no saben leer, que no saben escribir, pero que hablan unas cosas tan extraordinarias de Dios que solamente provienen de la memoria de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, estos atributos, la justicia, la memoria y el amor, y las potencias, la voluntad, la inteligencia y la memoria, también las tenemos nosotros. Pero nosotros las tenemos ya en una tendencia hacia el pecado. Ya no es un amor como Dios lo quería, sino ya es un amor terrenal, un amor hacia lo carnal. Nuestra misericordia es hacia los que queremos y no hacia los que nos odian o a los que nos desprecian. Y por eso cuando Jesús viene nos dice: ¿de qué les sirve amar a los que los aman? Eso no sirve de nada. Tienen que amar a los que los odian. Tienen que pedir por los que los odian, por los que les hacen daño. Porque ese es el amor que viene de Dios, esa es la misericordia que viene de Dios. Dios perdona a todos, porque todos son sus hijos y a todos los ama, en un amor igual para cada uno de nosotros. Ahora bien, también tenemos los omni de Dios. Los omni es que Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados. Ya les decía, está en todos lados porque no necesita un cuerpo físico, y al no necesitar un cuerpo físico, se extiende por todo el universo. Dios es omnisciente, conoce todo. Y es por la misma razón, como se extiende en todo el universo, tiene el conocimiento de todo, desde el pasado, el presente y el futuro. Nos es fácil pensar que se extiende en todo el universo en un sentido físico, pero en un sentido temporal no. Dios Padre es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Su obrar es el mismo porque está extendiéndose en el tiempo y en el espacio. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Y Dios también es omnipotente, todo lo puede. Y cuando decimos todo lo puede, es todo, lo posible y lo imposible. Pero el problema aquí son dos cosas: o no está de acuerdo a su voluntad, o nosotros no confiamos en Dios. Cualquiera de las dos. A veces lo que pedimos no llega. Si nosotros pedimos, por ejemplo, que nos ayude a asaltar un banco, eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios y no va a llegar, ni aunque se lo pidamos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. No va a llegar porque no es voluntad de Dios. A veces nuestras peticiones no son voluntad de Dios.
Pero a veces sí son voluntad de Dios, por ejemplo, que nos sane de una enfermedad o que libera a un inocente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no confiamos en Dios. Sí le tenemos fe y le pedimos, pero no confiamos en que lo que le estamos pidiendo se va a hacer realidad en nuestra vida. Y entonces Dios no puede otorgar el milagro porque nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Cualquiera de las dos cosas puede suceder cuando le pedimos algo a Dios. Otra cosa que a veces nos llega a pasar es que decimos, no le pido a Dios porque Él tiene cosas más importantes que atender. ¿Saben qué estamos haciendo? Le estamos quitando poder a Dios. Porque si estamos diciendo que es omnipotente y que todo lo puede, entonces, ¿cómo por qué estamos diciendo que tiene asuntos más importantes que atender? Si nos atiende a nosotros de manera personal, como lo más importante, no le resten su poder tan grande a Dios. Es omnipotente, todo lo puede, sea lo que sea. Por eso debemos de pedirle a Dios y hablarle como un padre, como un hermano, como un amigo, acercarnos a Dios y contarle todo, porque Él nos va a ayudar. Sí, la guerra en Rusia es importante, sí, la enfermedad y el hambre es importante. Él se está haciendo cargo de la enfermedad y del hambre, pero también se está haciendo cargo de nuestros problemas personales, por muy pequeñitos que nos parezcan. Dios nos ama tanto que está sentadito al lado de nosotros esperando que le hablemos. Y nosotros no le hablamos. Estamos desperdiciando su omnipresencia porque lo tenemos aquí. Y estamos desperdiciando también su omnisciencia porque como todo lo sabe, nos puede ayudar a resolverlo a través del Espíritu Santo, dándonos sus inspiraciones divinas. No desperdicien la gran ayuda que Dios nos da a través de su presencia en medio de nosotros. Porque aunque no la veamos y no la sintamos, está en medio de nosotros y nos está ayudando. Ahora, esto es como que lo sencillito. Vámonos a algo más complejo, el obrar de Dios. Y el obrar de Dios se da en dos lugares, adentro de la Trinidad y afuera de la Trinidad. Y la Iglesia para ello dice adintra de Dios. Y el adintra de Dios son todos los actos internos de Dios en la Trinidad. Eso que leíamos en la Sagrada Escritura, que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso es el adintra. Todo lo que está sucediendo dentro de la Trinidad, en la intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El flujo de amor que se da dentro de Dios, eso es el adintra. El adextra son todos los actos externos de Dios, toda la creación. Nosotros somos adextra de Dios. Y en especial el adextra de Dios es Jesucristo. Jesucristo como hombre verdadero. Ahora bien, vamos a entender esto de el adintra y el adextra. Cuando Dios, entendemos más bien que Dios es amor, necesita que alguien lo corresponda. Si nosotros amamos, deseamos también que alguien nos ame. Si agarramos un espejo y nos vemos y decimos te amo, y después cambio mi voz y digo yo también te amo mucho, nuestro sentimiento es vacío, porque yo sé que me estoy diciendo a mí mismo te amo. Pero si llega una persona que es muy querida para mí y me dice te amo, me alegro y me emociono. Eso mismo sucede con Dios. El Padre le dice al Hijo te amo, el Hijo le dice al Padre te amo, y el Espíritu Santo les dice a los dos te amo, y así se están diciendo te amo, te amo, te amo, pero es como si se estuviera viendo al espejo Dios mismo y se está diciendo te amo. No genera ningún sentimiento, no hay correspondencia de amor en eso.
porque es un mismo Dios, es una sola entidad. Necesita alguien afuera de Dios, adextra de Dios, que lo ame perfectamente como Él ama. Y Él ama entregándose, entregando todo. Y así quiere que alguien afuera lo ame entregando todo. Y por eso es el proyecto de la divinidad de que Jesús se encarne. Y por eso decimos que la Virgen María estaba pensada por Dios desde el inicio de los tiempos, porque ella tenía que ser la madre de Dios para que Él viniera en su vientre purísimo, se encarnara y ya siendo carne, siendo hombre verdadero, le correspondiera a Dios en el amor desde afuera. Y entonces ahora sí el amor de Jesús, el que le dijera al Padre, al Espíritu Santo y a sí mismo te amo, desde el cuerpo físico ya era un amor que emocionaba a Dios. Porque es Dios mismo dándole amor a Dios, es una correspondencia perfecta. Y por eso Adán también tenía esos dones divinos, porque cuando le dijera te amo a Dios, era como si Dios mismo se dijera te amo desde afuera, y entonces había correspondencia de amor. Cuando la Virgen María le decía te amo, también había correspondencia de ese amor, porque la Virgen tenía todos esos dones perfectos. Cuando nosotros le decimos te amo a Dios, sí se emociona, pero no de la manera que Él quería en un inicio, porque nosotros no tenemos esos dones divinos. Va a sonar fea la analogía, pero así va. Cuando un perrito nos ve, se emociona, mueve la colita, nos brinca y todo, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos a platicar con el perrito y le contamos nuestro día y el perrito nos responde y nos da consejos. Eso no sucede así. Nos emocionamos, lo acariciamos, jugamos un ratito con él y después, si necesitamos algo, nos tenemos que ir a uno igual que nosotros, a pedir esa ayuda, ese consejo. Lo mismo sucede con Dios. Sí le da gusto, sí nos escucha, nos ayuda, pero nosotros no podemos darle la correspondencia perfecta de amor porque hemos caído en el pecado. Gracias a Jesús vino un sacramento que es la confesión y entonces limpios y puros le damos un poquito mejor la correspondencia de amor, pero solamente un poquito mejor. Cuando vayamos a la casa del Padre y recuperemos los dones divinos, ahí sí le daremos la perfecta correspondencia de ese amor que nos da. Pero aquí en la tierra no. Aquí en la tierra buscamos perfeccionarnos para darle esa correspondencia de amor. ¿Va quedando claro todo lo que les estoy diciendo? O más o menos. Es complejo, muy complejo, pero vamos entendiendo un poquito, ¿no? Ahora bien, el Padre y el Hijo entonces son uno. Eso lo dice Jesús en los Evangelios. Y dice también Jesús, quien me ha visto al Padre. Esto es algo todavía más complejo. Y vamos a hacer una pregunta. ¿En la cruz murió el Padre? ¿Qué dicen? ¿En la cruz murió el Padre? ¿Murió el Hijo? ¿Murió el Espíritu Santo? Ok, todavía no nos lo daba. Entonces, ¿el Espíritu Santo se crea después de la resurrección de Jesús? ¿O después de Pentecostés? No, el Espíritu Santo ya estaba desde un inicio. Y el Padre también ya estaba desde un inicio. Cuando nos imaginamos a Jesús, pensamos que Jesús está aquí en la tierra y el Padre allá en el cielo, ¿no? Igual el Espíritu Santo allá en el cielo. No, porque entonces estaríamos dividiendo a la Trinidad. Entonces estaríamos diciendo que hay dos dioses, el Dios que está aquí en la tierra y el Dios que está allá en el cielo. ¿Ven cómo es muy complejo entender a la Trinidad? Vamos a entender algo que la Iglesia llama pericoresis o
circumincesio o inhabitación trinitaria. Necesito 3 personas que me ayuden con el ejemplo. O 2 personas, a ver, pásenle. Esto de la pericoresis es una danza divina. No los voy a poner a danzar, no se preocupen. ¿Sí? Las 3 personas divinas están agarradas de la mano. Entonces, agárrense de la mano y formen un círculo. Y entonces están girando. Esa es la unidad de la Santísima Trinidad. Es un solo Dios. Detengan el giro. Nuestra hermana Betty entonces va a ser la figura del Padre. En este momento el Padre se está poniendo de manifiesto a ustedes. Está separada de nuestra hermana Ventura, que va a ser el Hijo, y nuestra hermana Lupe, que va a ser el Espíritu Santo. ¿Está separada de ellos? No, se está mostrando el Hijo, pero el Espíritu Santo y el Padre ahí están unidos a Él. Entonces vuelvan a girar. Y entonces ahora nos detenemos en el Espíritu Santo. Es Pentecostés. Y llega el Espíritu Santo con la Virgen María y los apóstoles en esas llamas de fuego, se posa sobre los apóstoles. ¿Solo se está posando el Espíritu Santo? No, se están posando los 3, pero la figura es la del Espíritu Santo. Ahora sigue girando la unidad de la Trinidad y nos detenemos en el Hijo. Están crucificando al Hijo. Y el Padre y el Espíritu Santo dijeron, no, a mí que no me crucifiquen, ¿no? Entonces se pararon. No, también los están crucificando. Porque no se separan. Porque aunque la figura es la del Hijo, están unidos a Él el Padre y el Espíritu Santo. Por eso en la Sagrada Hostia tenemos a las 3 personas divinas y no solo al Hijo. Ya pueden regresar. Gracias. En esa danza divina, entonces, cuando se aparece Jesús a los apóstoles, también se está apareciendo el Padre y el Espíritu Santo, pero la figura visible que ellos ven es la del Hijo. Es lo que los sentidos pueden observar. Entonces, Jesús era visible al ojo humano porque tenía carne, pero el Padre y el Espíritu Santo estaban unidos a Él también en esa carne y también en la eternidad. Jesús no perdió su naturaleza divina, por lo tanto también estaba en la eternidad, en el pasado, en el presente y en el futuro y en todo el universo. Y adivinen qué, nuestro pecado actual le duele en la pasión al Hijo porque lo está tomando de este momento y lo está sufriendo en el momento de la cruz. Por eso el sacrificio que hacemos aquí de la Eucaristía es un sacrificio eterno, porque en el momento que Jesús mismo está levantando la hostia, se está extendiendo hacia el futuro a todos los sacerdotes y lo está haciendo en ese preciso momento con todos los sacerdotes del mundo. Por eso lo que nos dice la Iglesia no son locuras. Y por eso nuestros hermanos protestantes están tan perdidos, porque no entienden que Dios no tiene espacio ni tiempo. Y como no tiene espacio ni tiempo, ellos hacen una parodia, una obra de teatro, y nosotros tomamos ese atributo de Dios, de la eternidad y del no necesitar de un cuerpo físico para que se haga presente el mismo Jesús aquí en la Eucaristía, en la hostia consagrada. No son mentiras. Dios en su eternidad está tomando lo del pasado, lo del presente y lo del futuro y lo está tomando para sí en momentos especiales. Por ejemplo, la pasión. Por eso hay muchas, ya se ha perdido mucho, pero muchas de las oraciones del rosario decían, sobre todo en los misterios dolorosos, decían, por ejemplo, en la coronación de espinas,
te ofrezco este misterio en reparación por los pecados de pensamiento, porque todos los pensamientos malos que hemos tenido los está sufriendo Jesús en ese momento con cada espina punzante que le da en la cabeza. Cada espina punzante es uno de nuestros malos pensamientos, que aunque ahorita parece que no son malos, que no hacen nada, a Jesús le están punzando en ese momento por la eternidad y porque está en el pasado, en el presente y en el futuro. Y así todos nuestros pecados. Y así todas nuestras oraciones. También cuando nosotros le demostramos amor a Jesús y le decimos perdóname, ese perdón se va al huerto de los olivos cuando el ángel lo está confortando. Y por eso textos como el de Luisa Picarreta en las 24 horas de la Pasión dice, escucha a todos los hombres dándole consuelo. Porque en esa eternidad, si nosotros ahorita le decimos, perdón Señor, porque te ofendí, el ángel en el momento de consolarlo le dice, Pedro te está pidiendo perdón. Ventura te está pidiendo perdón. Y así cada uno de nosotros. Y el Señor se siente consolado en el huerto por todas las ofensas. Y a la vez que le llega eso, también dice, fulanito, te negó, te traicionó, te ofendió. El demonio le está diciendo eso también. Porque le llega lo bueno y lo malo. Por eso debemos de buscar hacer siempre lo bueno. Por eso debemos de buscar dejar el pecado. Porque el pecado que hagamos ahorita llega hasta el momento mismo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay que reparar ese corazón de nuestro Señor. Para eso vamos a tener una plática específica para la reparación del corazón de María y de Jesús. Muy bien, entonces, una vez que entendemos todo esto, vamos a entender otra cosa, que es el fiat. El fiat es la palabra latina, en el latín, que se utiliza para el hágase. Cuando Dios crea, emana su amor a través del hágase. Y el hágase es el verbo de Dios, es decir, es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces, es el que hace que ese hágase se haga efectivo. Y la correspondencia del amor se da en el hágase de la dextra, en el hágase de cada uno de nosotros. Y el hágase de cada uno de nosotros lo da mejor una planta que nosotros mismos. Porque la planta cumple la voluntad de Dios. Cumple el hecho para el cual fue creado. Y nosotros no cumplimos la voluntad de Dios. Nosotros no le damos el fiat a Dios. Decimos, yo hago lo que yo quiero. Y a veces decimos, yo hago mi santa voluntad. A veces no es tan santa nuestra voluntad. O a veces decimos, yo hago lo que se me da mi regalada gana. Pues no, hay que hacer la regalada gana de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando Dios crea la luz, por ejemplo, entonces dice fiat lux, es decir, hágase la luz. Y la luz se hizo, nos dice el libro del Génesis. Ahí está actuando la Trinidad en la creación. Dios Padre pronuncia el fiat. Dios Hijo, que es la palabra, ejecuta la orden. Y el Espíritu Santo es la fuerza que hace posible la creación. Y aquí viene otra cosa. Las fuerzas de la naturaleza, cuando son de Dios, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza creadora y la fuerza natural que da orden a toda la creación. Si se cae la hoja de un árbol es porque el Espíritu Santo hizo que se cayera. Tiene un mecanismo científico, pero ese mecanismo científico lo activa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el motor de la naturaleza. Entonces tenemos este fiat de Dios que hace que se creen todas las cosas hasta que llega al fiat homine, creemos al hombre, hágase el hombre. Y lo hacen a imagen y semejanza de Dios. Hay 3 fiat
importantes en la historia de la salvación. El primero de ellos es el fiat de María, de nuestra Madre Santísima, que le dice: he aquí la esclava del Señor, fiat mihi secundum verbum tum, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat de la Santísima Virgen María es correspondencia de amor, porque la Virgen bien pudo haber dicho: yo no quiero tener hijos. Porque en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, tener hijos fuera del matrimonio era motivo de lapidación. Es decir, la iban a llevar a las afueras del pueblo, le iban a aventar piedras hasta que muriera. A ella no le importó eso, le importó seguir la voluntad de Dios. Y entonces dijo: hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tum. Ese es el hágase que hace que nosotros tengamos ahora un Redentor como Jesús. Después viene el fiat de Jesús, que es aceptar la pasión y muerte y morir en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Y el tercero es el de nosotros, que nunca hacemos, o espero que ustedes sí lo hagan. Decirle a Dios, como decimos en el Padre Nuestro: fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El mundo no lo hace, porque si lo hiciéramos no habría pecado, ya no tendríamos pecado. Pero como no hacemos la voluntad de Dios, nos dejamos llevar por las tentaciones y caemos en el pecado. Dios sabe nuestra debilidad y por eso nos ha dado sacramentos como la confesión, para volver a Él, para volver a su voluntad, para volver al camino que Él nos tiene preparados. Pero no es solamente no cometer pecados, es también cumplir la misión que nos encomendó a cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos encomienda una misión, lo hace a través del nombre. Y a veces no es el nombre que nuestros padres nos pusieron, a veces sí. Para ello hay que preguntárselo a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es mi nombre? Que me va a decir mi misión. ¿O cuál es mi misión? Preguntarle a Dios. Podemos preguntarle a través de la Sagrada Escritura y abrir el libro, pero primero invoquen al Espíritu Santo. Hay gente que agarra el libro de la Biblia y nada más hace esto y entonces lee lo que le sale. Óleo sobre lámina de cobre. Eso no le dice nada a la persona. Tiene que invocar al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo viene la inspiración divina. Y entonces sí, cuando abre el libro, obtendrá la respuesta de Dios. Que sea la Biblia o algún libro santo. No vayan a agarrar el libro de la novela o el libro de historia, porque ahí no vamos a encontrar respuestas de Dios. Tiene que ser la Sagrada Escritura o el Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro santo, un libro de Dios. Entonces, esa misión que Dios nos va a revelar, o que ya nos reveló, o que ya nos mostró a través de la inspiración del Espíritu Santo, es lo que debemos de seguir, y en eso nosotros pronunciamos nuestro fiat, nuestra correspondencia de amor, y le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo me entrego completamente a ti. Pero muchas veces no lo hacemos. Preferimos hacer lo que nos gusta, preferimos nuestros vicios, preferimos hacer nuestra santa voluntad, que no siempre es santa, lo que se nos da la gana, a hacer la voluntad de Dios. Y por eso nuestros negocios truenan, por eso no salimos adelante, por eso tenemos tantos problemas, porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Porque esos problemas vienen desde adentro. Cuando los problemas vienen de afuera, es porque el diablo está atacando. Pero cuando el problema viene de adentro es porque estamos haciendo lo que se nos da la gana y no la voluntad de Dios. Y cuando viene de afuera, Dios nos blinda y nos protege en su Trinidad Santísima.
y nos hace fuertes a través del don de fortaleza del Espíritu Santo. Pero cuando es desde adentro, el demonio desmorona todo desde adentro. Por eso tantas familias que se divorcian, tantos esposos que se divorcian, tantas familias que tienen problemas, tantos hijos que desde chiquitos se van, porque no soportan la situación familiar, porque no hay una familia trinitaria como la que Dios quiere. Fíjense, en la familia se manifiesta la Trinidad. Dios Padre en el padre de familia, un padre que guía, que provee y que ama a su esposa y a sus hijos, a ejemplo de San José. Dios Hijo en los hijos que deben de corresponder el amor del padre y de la madre, amándolos, respetándolos, cuidándolos. Y Dios Espíritu Santo en la mamá, en la Virgen María, que muestra un amor misericordioso, que se dona en todos los aspectos y que cuida de los hijos y del esposo. Ahí está el sello de la Santísima Trinidad en la familia. Analicen sus familias y está ese sello. Si está la Santísima Trinidad sellando su familia con un padre, una madre y un hijo. Con un padre, un hijo y un Espíritu Santo. Y ahora bien, lo último que les voy a compartir. Lo penúltimo. Así como el Espíritu Santo quiere inhabitar en nosotros, también quiere inhabitar en nosotros el Padre y el Hijo. Entonces hay que abrir nuestro corazón a que inhabiten en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando comulgamos. ¿Sí hicieron lo que les dije en Pentecostés? De decirle, Señor, te abro mi corazón, no te conocía, y te entrego las llaves de mi alma para que me guíes a partir de este momento. Bueno, si no lo hicieron, el domingo que vengan a misa, que comulguen, lo hacen. Y entonces, como es fiesta de la Trinidad, van a decir, Dios mío, no te conocía, ni te conozco, porque no lo conocemos. Pero te abro mi corazón para que vengas a mí y te entrego las llaves para que a partir de este momento me guíes, me dirijas y me lleves según tu voluntad. Palabras más, palabras menos, abran su corazón y entréguenle las llaves de su alma para que el Espíritu Santo y Dios mismo los guíen. Y ahora sí, lo último. Cuando hacemos la señal de la cruz, la hacemos a la carrera y al aventón y a veces mal hecha. Cuando nos signamos o en la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre. La marca es en la frente, porque estamos hablando de la frente de la creación, que es Dios Padre, de la cabeza de la creación y de la fuente de la vida. El cerebro es la fuente de la vida del ser humano. Se puede dañar cualquier cosa, pero si el cerebro se daña, casi es perder la vida de inmediato. Ahí está la fuente de la vida y así es Dios Padre, es fuente de la vida. Entonces nos tocamos la frente. Y luego decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el corazón, porque el Hijo es el amor más puro que se manifiesta, que se entregó por nosotros en la cruz. Entonces va en el corazón, no va aquí en la garganta, ni tampoco va en el estómago, porque estamos hablando de Dios Hijo. Va en el corazón, no va acá, es aquí, en medio, van a sentir un huesito. En ese huesito está el corazón, atrás de ese huesito, entonces tienen que tocar ese huesito. Y luego el Espíritu Santo es en la punta de los hombros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para trabajar en la fe y en la vida. Entonces, cuando hacemos la señal de la cruz, no hagamos esto. Así, a la carrera y agarramos y nos tocamos aquí a medio hombro y luego nos tocamos acá en la axila. No. Es en la frente, en el corazón y en los hombros, la punta de los hombros. Porque estamos haciendo una señal que tiene un significado divino y un significado de Dios, de la Santísima Trinidad.
Y bueno, ya después vamos a ver porque esto también tiene un significado, el hacer una crucecita en los labios, en el corazón también, y luego la cruz grande. Hagan la cruz grande diario y delante de las imágenes santas, porque es el saludo por perfección de los cristianos católicos. Un hermano protestante no la va a hacer. No soportan la presencia de la Trinidad en su vida. Entonces, la invitación de ahora es hacer esa señal de la cruz de una manera bien hechecita, con calma. Si la hacen a la carrera, mejor no la hagan. Da lo mismo que no la hagan y que la hagan a la carrera. Las cosas de Dios se hacen con calma y se hacen bien hechas. Si se hacen mal hechas, mejor no se hacen. Porque estamos hablando de un ser perfecto, que quiere perfección. Y que nosotros podemos darle esa perfección porque es un acto sencillo. Ya el hablar de la perfección de vida, bueno, ya eso es un poquito más complicado. Pero un acto sencillo sí lo podemos hacer perfecto. ¿Ok? Y espero que también sigan haciendo las otras dos invitaciones que les hice. Contemplar las imágenes santas y ver en ellas las manifestaciones extraordinarias o místicas de la Virgen, de los santos, y que hagan sus oraciones de contemplación. 5 minutitos en este mes de junio de estar cerrando los ojos. Pongan las manos así, las dos manos, en esta pose. En esa posición, cierran sus ojos y tratan de apagar todo ruido. No piensen en la comida, no piensen en la tarea, no. Vean una flama, vean una paloma, vean la Trinidad, vean a la Virgen, vean una imagen en su mente que les ayude a concentrarse en Dios. Y se están 5 minutos así tratando de guardar silencio. No le pidan nada. Pueden hacer una invocación antes. Ven Espíritu Santo, ayúdame a contemplarte. Algo breve y entonces ya se ponen a contemplar. ¿Sí? Hagan esos ejercicios. Son de mucho provecho para que Dios venga a nosotros y nos guíe realmente. Es decir, decimos Dios no me guía, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, pero nosotros no nos acercamos a Él. No le pedimos. Hay que pedirle. Muy bien, vamos a tener la siguiente plática, el tema de milagros eucarísticos, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que tentativamente, y yo espero que no se cambie la fecha, lunes 16 de junio, 5 de la tarde. Si hay cualquier cambio, el domingo ya en misa les dirán que se pasa al viernes, pero esperemos que no. Vamos a ver cómo Dios se ha manifestado en la hostia consagrada, transformando el pan en corazón, en sangre, y o incluso, como en India se acaba de aprobar un milagro eucarístico en donde el rostro de Jesús está plasmado en la hostia consagrada. Ahí sí les voy a traer imágenes. Y les voy a traer imágenes hasta de los estudios científicos que hicieron de una hostia que está aquí en Guerrero, en Tixtla, que se convirtió en corazón y que llegando con el doctor que le iba a analizar, estaba latiendo el pedacito de corazón. Y le dijo al sacerdote, ¿cómo me mandó esa muestra, sin conservante ni nada, que el corazón seguía latiendo? Esto es algo que no sucede en un corazón humano, vivo. En el momento en que le quitan al corazón del cuerpo, deja de latir. Y ustedes me lo trajeron latiendo. Y aún hoy en día sigue latiendo ese pedazo de carne. Esa es la maravilla de un Dios que no tendría por qué hacer esas maravillas, pero que lo hace por gente incrédula que está dentro de nuestra misma iglesia. Entonces, para que no se pierdan esa plática, el lunes 16 de junio a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a cerrar con una oración a la Santísima Trinidad. Cierren sus ojos. Vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que venga y nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Dios unigénito, a ti, Espíritu Santo Paráclito, a ti, Santa e individual Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos. A ti se te dé la gloria por siglos infinitos. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Señor Dios uno y trino, danos continuamente tu gracia, tu caridad,
y la comunicación de ti a nuestra alma, para que en la eternidad te amemos y glorifiquemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen alguna duda de todo lo que se trató, hermanitos? Muchas dudas, pero ¿alguna que quieran preguntar? ¿O todo bien? Bueno, vamos a tratar más acerca de las personas divinas, porque es un tema que nunca se acaba, ¿no? Entonces vamos a tener pláticas de Dios Padre en agosto y vamos a seguir tratando al Espíritu Santo y al Hijo porque hay que aprender de la Trinidad Santísima y hay que aprender de la Virgen María y de los santos. Entonces, vamos a seguir tocando todos estos temas y si surgen dudas, me preguntan ya sea personal o aquí para que quede grabado ahí en internet. ¿Ok? Gracias.